compañeros becarios de los diplomados de Seguridad Social y de Planeación Estratégica, es un gusto, y lo voy a decir tal cual lo siento, por fin poder saludarlos. Hemos avanzado ya algunas unidades, algunos módulos, no es la primera conferencia que van a recibir, pero bueno, es una buena oportunidad para encontrarnos a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías con ustedes, poder saludarlos y primero felicitarlos. Felicitar a la sección a la cual corresponden, a su secretario general por el impulso que le ha dado a cada uno de los diplomados y en particular a ustedes porque están aprovechando esta gran oportunidad. Sin duda el equipo de los colegiados que participamos en la elaboración de estos diplomados estamos contentos, convencidos de que el trabajo, de que el material, de que todo lo que está a disposición de ustedes ha sido un buen trabajo y aquí vale también la oportunidad, vale la pena, la posibilidad de reconocerles a los asesores, a todos los que colaboran, a los que ustedes pocas veces los ven físicamente, pero que a través de las respuestas, a través de los contactos, pueden tener contacto con ellos. De igual forma, agradecer a Ortega y Gasset, quien nos está dando el respaldo académico y de formación con las conferencias, en todo lo que vale su participación. Compañeros, es un gusto, como decía al inicio, poder compartir con ustedes, primero también el saludo de nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, quien está al pendiente de lo que está ocurriendo en cada uno de los diplomados. Diplomados que sin duda vienen a fortalecer la parte académica, la parte profesional, la parte de formación de cada uno de ustedes como seres humanos, como profesionistas, como trabajadores de la educación, algunos como dirigentes, y que sin duda fortalecerá el quehacer cotidiano en cada una de sus escuelas, en cada una de sus profesiones, pero también con la oportunidad de fortalecer a nuestra institución, a nuestro sindicato. Hablar de seguridad social es hablar de un tema de actualidad, un tema que tiene que impulsarse y que tenemos que prepararnos. Reformas en algunos estados, en Zacatecas, en Baja California recientemente, y seguramente seguiremos enfrentando reformas en el futuro en el resto de los estados y a nivel nacional, y entre más compañeros nuestros estén formados, capacitados, profesionalizados en el tema de seguridad social, de mejor manera podremos dar las batallas que tenemos que dar en el presente y en el futuro de la organización. Hablar de planeación estratégica, pues es hablar simple y sencillamente de olvidarnos de la improvisación, de dejar la improvisación a un lado, de abandonar la simulación y de fortalecer el trabajo cotidiano. Por eso, hace un momento yo les comentaba, nos sirve en el aula, nos sirve en la organización, nos sirve en la vida, son temas fundamentales. Y qué bueno que tenemos la oportunidad desde nuestro sindicato, desde nuestra casa, el poder tener acceso a este tipo de diplomados como una beca que el sindicato otorga a cada uno de ustedes. Felicidades entonces, compañeros, a cada uno de ustedes, enhorabuena. La invitación es a seguir fortaleciendo su trabajo, a ponerse al día con los asesores, a recuperar si traemos por ahí alguna tarea, algún tema pendiente. Estamos a tiempo, no nos quedemos al camino, cerremos esto con mucha fuerza y lleguemos al final, a la conclusión y obtengamos esos dos diplomas que en el futuro obtendremos. Por un lado, el diploma que nos otorgará el maestro Juan Díaz como nuestro presidente, como nuestro líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por el otro, la parte académica que nos otorgará Ortega y Gasset. Entonces, compañeros, de verdad es un gusto, un placer poderlos saludar, enviarles el mejor de los deseos de éxito, de triunfo en este diplomado y en su vida. Un abrazo y que tengan el mejor de los días y disfruten grandemente estas conferencias. Compañeros del Diplomado de Planeación Estratégica, es de verdad un gusto tener en mis manos hoy la oportunidad de presentar a un maestro, un profesional en el tema de la planeación estratégica y que compartirá con nosotros la conferencia Seguimiento, Evaluación y Control. El maestro es Rubén Álvarez Venegas. Brevemente, porque lo más importante es el poder escucharlo a él, poder adquirir su conocimiento y que él nos comparta sus experiencias. El maestro es doctorado en Administración de Negocios Internacionales, ya muy a punto de concluir ese doctorado, maestría en Alta Dirección por la Universidad Internacional, eso ocurrió recientemente entre el año 2012 y el 2014,
Es también maestría en administración con especialidad en dirección del factor humano de la Universidad del Valle de México. Y bueno, su currículum, como lo podemos ver, es amplio en muchos diplomados, en muchos talleres, en mucha experiencia laboral. Es sociólogo de origen. Creo que tenemos en el maestro Rubén Álvarez Venegas un gran colaborador para el diplomado de planeación estratégica, y seguramente será una buena oportunidad para que ustedes, compañeros becarios de este diplomado, puedan fortalecer lo que hasta hoy han avanzado en dicho diplomado. Un gusto saludarlos como siempre, el mejor de los deseos y que disfrutemos todos esta conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que trabajando muy fuerte, con mucho éxito en este día. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema que es muy importante dentro del modelo de planeación estratégica, una de las herramientas más significativas. De hecho, podría decirse que es el subsistema más importante de la planeación porque es la que nos permite a nosotros medir y controlar el desempeño de todo lo que venimos pensando a lo largo del tiempo. Este subsistema lo hemos denominado como seguimiento, evaluación y control y corresponde a nuestro tercer módulo del diplomado. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a verlo. Quiero compartirles la idea. Definamos el objetivo. Eso es lo más importante. ¿Para qué nos sirve este proyecto? ¿Para qué nos sirve conocer lo que es este subsistema de la planeación estratégica? Vamos a hablar un poquito de la parte de los antecedentes, de qué es, cómo surge, de dónde viene y cómo impacta en el modelo de planeación estratégica. Vamos a hacer referencia, por supuesto, también a algo que es fundamental. ¿Qué significan cada uno de los conceptos que se refieren al seguimiento, evaluación y control? Para acercarnos ya a la parte crucial del modelo, vamos a definir cuáles son las fases que atraviesa este subsistema, porque como todo subsistema cuenta con diferentes fases, diferentes etapas y finalmente lo que permite es procesar la información, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Para la última fase estaríamos hablando de algunas herramientas que sirven para mantener el sistema activo. Hay muchas herramientas y lo vamos a mencionar a lo largo de la presentación, muchas. Aquí particularmente nos vamos a fijar en dos o incluso perfeccionar la idea de una sola, que vamos a culminar con la idea de un tablero de control. Como ustedes lo conocen, un tablero que nos permite efectivamente controlar todos los indicadores de nuestro proceso de planeación. Pues bien, vamos a dar inicio. El objetivo. Me gustaría que lo siguiéramos particularmente en este campo. Es importante conocer, pero no solamente conocer, sino también comprender la importancia del subsistema de seguimiento, evaluación y control. Hay una diferencia significativa. Conocer es acercarnos y entender y comprender es visualizar la manera en la que éstas se desarrollan. Necesitamos en ese sentido conocer y comprender la importancia del subsistema de seguimiento, evaluación y control de la planeación estratégica como una condición previa a la introducción de cambios en la organización a fin de garantizar el mejor funcionamiento de la misma. Ese es el objetivo que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer alguna pequeña referencia y todo el mundo lo sabemos. Planear no es ver el futuro. Difícilmente hay alguien en este universo, conocido al menos por nosotros, que pueda ver el futuro. No lo podemos controlar el futuro. Lo que sí podemos controlar son nuestras acciones. Podemos controlar que las cosas se den. Por eso la planeación estratégica, como además, ya lo han visto en algunas otras ocasiones, tiene un enfoque de largo plazo. Eso nos permite a nosotros empezar a controlar paso a paso lo que debemos hacer para alcanzar el objetivo. Reitero, la planeación estratégica en ese sentido es una herramienta de alto poder. Mucha gente habla de ella, mucha gente cree que maneja el proceso, pero no es tan sencillo. Debemos aprender no solamente a entender este modelo, debemos también aprender a controlarlo. Como en todos los modelos de planeación estratégica, tenemos que partir de un diagnóstico situacional que nos permita a todos saber dónde estamos,
Una vez que sabemos dónde estamos, es más fácil poder definir a dónde queremos ir. Por eso el análisis FODA, como seguramente ya lo abordaron en alguna otra de las reuniones o en algún otro de los módulos, el análisis FODA nos permite situarnos, identificar dónde estamos, en el aquí y ahora. Como en algunos otros casos, si no sabemos dónde estamos, no podemos identificar a dónde podemos ir o a dónde queremos ir. No es lo mismo movernos de aquí que estamos hacia este lugar que movernos de aquí hacia el mismo lugar. Por eso el diagnóstico situacional es crucial en la planeación estratégica. Por supuesto, en ese sentido, tomarnos la fotografía, tener el diagnóstico situacional, nos permite tener información sensible para la posterior toma de decisiones. Gracias a este diagnóstico es factible poder definir indicadores que nos permitan medir el desempeño y, por lo tanto, controlar nuestro sistema de planeación institucional. La planeación estratégica, entonces, no solo significa enunciar algunos elementos como son los objetivos, sino nos tiene que ayudar a convertir estos objetivos a un elemento medible. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Por eso es fundamental en este campo que la planeación llegue a ese nivel. Contar con objetivos medibles, pero también, ¿qué creen? Que sean alcanzables. Porque a veces soñamos, a veces creemos que podemos alcanzar algo y en el corto tiempo no se puede. Tenemos que ser realistas. Ese es un elemento también fundamental de la planeación estratégica y para ello es imprescindible establecer mecanismos de medición, evaluación y control, que ese es precisamente el punto de contacto con el que hoy vamos a estar trabajando. Y por supuesto, es también significativo el hecho de que estos elementos de seguimiento, de evaluación, de medición y de control se lleven a la par con el sistema de pensamiento filosófico de la organización, que seguramente recordarán está integrado por los modelos de misión, visión, valores y por supuesto sus derivados, las líneas estratégicas y los objetivos estratégicos de operación. Vamos a ver un poco respecto de esto, la conceptualización. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado en más de una ocasión que cualquiera de estos tres elementos que ustedes alcanzan a visualizar son parte de lo mismo? A veces creemos que el seguimiento y la evaluación es lo mismo. Entiendo que el control puede sonar diferente, pero cuando los manejamos de manera conjunta, parecieran lo mismo. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Les parece? Vamos a hacer esta pequeña revisión. Vámonos a la idea. Primero, seguimiento. Seguimiento también puede ser entendido como el monitoreo. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar dándole paso a paso seguimiento a la forma en la que se desempeña la organización, a la que los procesos se desarrollan también todos los días. Seguir es paso a paso los indicadores, ver el crecimiento que tiene cada uno de nuestros elementos de producción en las organizaciones, ya sea de bienes o servicios, la manera en la que nosotros podemos dar seguimiento también a los recursos humanos, materiales, tecnológicos, incluso de tiempo. Recuérdenlo, la planeación estratégica es un sistema. Dentro del sistema de planeación estratégica hay un subsistema, que es el de seguimiento, evaluación y control, y dentro de este subsistema están estos tres procesos. El primero, decía yo, es el de seguimiento. Seguimiento, entonces, permite a los tomadores de decisiones dirigir las ideas sobre el cómo, cuándo y dónde tienen lugar las diferentes actividades. Por el otro lado, también nos permite saber si voy bien. ¿Cómo dice la frase típica que utilizamos aquí en nuestro país? ¿Voy bien o me regreso? Eso es el seguimiento. Me permite monitorear si voy bien o mejor recalibro mis actividades. En las organizaciones, lo sabemos,
Una pequeña diferencia entre lo que decimos que queremos alcanzar y el camino que estamos tomando, esa pequeña diferencia puede llegar a costar millones de pesos. Una cantidad enorme de recursos humanos y por supuesto un consumo de tiempo que ya no se puede reemplazar. Por eso tenemos que estar dándole ese seguimiento. Piénsenlo, ¿voy bien o me regreso? Esa es la idea del seguimiento en este subsistema. El concepto de evaluación. Seguramente para muchos de ustedes viene de la idea de dar valor. Y efectivamente, está muy cercano a esto. Evaluar consiste, también como proceso, recuérdenlo, en algo sistemático y metódico, pero además, sobre todo, neutral, que me permite conocer los efectos de un programa, relacionándolos, por supuesto, con las metas organizacionales derivadas de la planeación estratégica. Pero fíjense, hay un punto crucial. ¿Cuál es? ¿Ya lo detectaron? Es el de neutral. La mayor parte de las veces nosotros utilizamos los recursos de acuerdo a nuestro perfil e interpretamos la información dependiendo de nuestro paradigma, de nuestro estatus en la organización, de nuestras funciones y muchas otras cosas más. Aquí lo fundamental es no se dejen llevar por esos paradigmas. La evaluación tiene que ser neutral y por eso tenemos que utilizar herramientas precisas. Finalmente, la evaluación responde a elementos estadísticos y la estadística es interpretativa. A pesar de la imagen que podamos tener todos nosotros, es interpretativa. Desde esta perspectiva, la evaluación también corre el riesgo de sesgarse. Considérenlo. Tenemos que estar evaluando permanentemente el desempeño de nuestros indicadores, pero de una manera neutral, sin prejuicios. Evitemos, por ello, desde el principio, los sesgos. ¿Para qué nos sirve? Nos facilita también la identificación y la recolección, así como la interpretación de información que sea útil para la toma de decisiones. No se pueden tomar decisiones si no se tiene suficiente información. Me queda claro, el ser humano es el único capaz de poder tomar decisiones, de resolver problemas, incluso hasta de generar arte. Pero por supuesto, el desempeño en la toma de decisiones, en la resolución de problemas o en la generación de cualquier proyecto artístico, siempre se va a ver afectado por la cantidad de información que tengamos nosotros disponible que nos permita actuar. Por eso, mientras más información podamos tener y mejores indicadores podamos controlar, nuestra toma de decisiones va a ser mucho más efectiva, eficiente, eficaz. Si no tenemos suficiente información, entonces nuestro sistema se va a caer. Y no hablo del subsistema solamente de seguimiento, evaluación y control, hablo de todo lo que significa el sistema de planeación estratégica. En ese sentido, la evaluación lo que nos tiene que permitir es, como lo vemos aquí, comprobar el nivel de impacto de los cambios e innovaciones que hemos instrumentado en la organización, motivo, por supuesto, de la propia planeación estratégica. Y vámonos al siguiente proceso. Nada más que aquí vamos a utilizarlo, el concepto de proceso, un poquito diferente, para que no se me vayan a confundir. Si bien es cierto que esto, el control, también es un proceso, también es entendido como una parte de lo que ustedes han escuchado como proceso administrativo. Entonces, no se me confundan, estamos utilizando la palabra proceso, pero en dos diferentes momentos. Regreso a esta idea. El control es un elemento funcional del proceso administrativo, que seguramente muchos de ustedes ya tendrán la oportunidad de conocer cuál es. Planear, organizar, integrar, dirigir, controlar. Ese es uno de los enfoques o la metodología de la administración por sí misma. Y han sido muchas maneras las que han sido abordadas para describir el proceso de control.
desde los clásicos de la administración hasta los más innovadores hoy en día de la gestión, pero prácticamente todos coinciden en lo mismo. Entendemos que el proceso es un enfoque que permite regular, fíjense bien, controlar tiene el enfoque de regular las actividades que aseguren que se están cumpliendo los objetivos conforme a su diseño original. Hace ratito yo hacía mención a la idea del seguimiento. ¿Voy bien o me regreso? Pero el seguimiento solamente me dicta si voy bien o no. El control, como resultado de la evaluación, es el que me va a permitir hacer los movimientos de recalibración o ajuste. ¿Ahora sí me siguen en esa idea? No pueden estar separados. Tienen que ir engarzados uno con el otro. Primero damos seguimiento, evaluamos cómo estamos y cuando es necesario aplicamos el elemento de control y entonces recalibramos. Por supuesto, quizá definiéndolo en unas cuantas palabras, al igual que en los otros dos conceptos, estaríamos considerando que el control es la comparación que existe entre los planes originales y los avances o resultados alcanzados hasta ese momento. Por supuesto, en este sentido, y tratando de recapitular algunas ideas, es seguimiento, voy bien o me regreso. Evaluación es el análisis que efectuamos sobre los avances. Y en el caso de control, estamos hablando nosotros de comparar lo que decimos que queremos alcanzar con lo que realmente estamos obteniendo hasta este momento. Cuando digo hasta este momento, nos referimos a una planeación que puede ser cómo voy en un año, cómo voy en 2, cómo voy en 3 años o cómo voy en 5 años. Ese es el momentum. Pasemos a otro punto importante también. La importancia que tiene este subsistema dentro de la propia planeación estratégica. Vamos a verlo. Alguno de ustedes seguramente ya lo intuye, ya sabe por dónde va. Pero es fundamental considerar esto, que la organización debe contar con métodos que proporcionen información para saber si la estrategia se está cumpliendo o no. Eso es algo significativo, ¿eh? A veces nos da por planear y nunca aterrizamos. Nos detenemos, nos entra la crisis de la visión futura y por supuesto con eso la ansiedad. En este sentido entonces es importante que nosotros identifiquemos si efectivamente se está cumpliendo o no con el objetivo de proporcionar información suficiente y piénsenlo, la información es para la toma de decisiones. Si no tenemos la información adecuada, las decisiones que tomemos van a ser más de un me late, en un yo creo que o me imagino. Y las cosas en materia de administración no deben funcionar así. La administración tiene que ser efectiva y eficaz. Ya se los había comentado hace unos momentos. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Y la administración es una herramienta que nos permite a nosotros medirnos permanentemente. ¿Cómo mejorar el desempeño de la organización si no sabemos cómo estamos? Si no tenemos la posibilidad de controlarlo. ¿Cómo podemos saber si estamos consumiendo los recursos necesarios o si estamos incurriendo en desperdicio, reproceso, retrabajo? ¿Cómo saberlo si no nos medimos? En la medida en la que nosotros podamos entenderlo, seguramente vamos a poder hacer más eficiente nuestro sistema organizacional de manera integral. Que no se nos olvide, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y ahí es donde necesitamos poner énfasis. Porque para medir tenemos que detectar y tenemos que establecer una pequeña herramienta que se llaman indicadores. Indicadores que, como su nombre lo dice, me van a indicar si efectivamente estoy cumpliendo lo que dije que debía
hacer. Existen dos requisitos fundamentales para la realización del seguimiento, evaluación y control. Y ustedes lo alcanzan a ver en ese sentido. Primero, que exista una buena planeación. Sé que ustedes ya trabajaron parcialmente estas ideas, pero ¿qué creen? La mayor parte de las veces, creemos que estamos planeando y no es cierto, solamente estamos generando sueños o ideales. Planear significa desde su primera concepción establecer criterios de futuro medibles y alcanzables, igual que los objetivos. Si la planeación por sí misma no me da la información que necesito, entonces no la voy a poder controlar, no la voy a poder medir. Y entonces, en el segundo elemento, existe la necesidad de que esa información se genere de manera oportuna. De nada sirve tomar decisiones cuando la información llegó tarde. Tiene que ser en el momento oportuno, no antes, no después. Y muchos de ustedes van a decir, bueno, es que si me llega la información antes, seguramente tengo una ventaja competitiva. Es cierto, el problema es que en la organización existen tantas fuentes de información que si no la logramos integrar adecuadamente, podemos infoxicarnos. Palabra rara, ¿verdad? Infoxicación. Hay un momento en el que podemos tener tanta información a la mano que no sabemos qué hacer con ella. Ese es un riesgo importante. Seguramente muchos de ustedes conocen a alguien que en su escritorio tiene pilas de documentos y que cuando se le pide la información quizás sepa dónde se encuentra el documento, pero cuando le decimos, ¿ya tomaste acciones sobre este problema o este tema? Nos dicen, aún no. ¿Qué significa? Que están infoxicados. Y por lo tanto, al tener tanta información, no pueden tomar las decisiones adecuadas. Hay que ser precisos, hay que ser oportunos y utilizarla justo en el momento en el que se necesita. Ahora, eso no significa que la información no esté disponible. Por el contrario, la información tiene que estar disponible para el momento que se requiera. Curioso, ¿verdad? Una cosa es que esté a un lado en espera de ser utilizada y además actualizable y actualizada, y otra cosa es que la tenga yo en todo momento deteniendo el proceso. Entonces, vamos a considerar estas dos condiciones como cruciales para una buena toma de decisiones. Que la planeación verdaderamente haya sido desarrollada de manera adecuada y segundo, que la información que ésta genere permita toma de decisiones efectiva. Bien, lo sabemos, la información en las organizaciones fluye de arriba hacia abajo. Por supuesto también de abajo hacia arriba y de un lado para el otro de manera transversal y a veces de manera intermitente o continua. Fíjense, es muy curioso darnos cuenta de que encontramos algunos jefes que dicen, es que yo no opero porque me la vivo en la planeación. ¿Tendrán razón? ¿O será solamente un paliativo para tratar de demostrar que están haciendo algún trabajo? Buena pregunta, ¿verdad? Fíjense, de alguna manera es cierto. Esta gráfica, como la vieron, finalmente tiene dos pirámides, que se llama la inversión de la pirámide. La parte más alta de la organización es la que más tiene un enfoque de planeación de largo plazo y por supuesto tiene que estar visualizando el enfoque por cómo va a cubrir a todos los trabajadores de la organización nuestro sistema de planeación. La cantidad de recursos que se van a utilizar, la organización, los métodos y las herramientas que se van a utilizar. Y conforme se va descendiendo en la pirámide, vamos encontrando a lo que llamamos mandos medios o gerencia media en el caso de la empresa privada, y luego llega la parte de supervisión y operación. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no planean todos los operadores del sistema? Claro, todos planeamos. Desde el más alto de los ejecutivos en la organización hasta el más humilde de los trabajadores, planean.
La diferencia en un sistema estratégico es que la planeación se recarga más en los altos directivos, porque ellos tienen una visión de largo plazo, porque ellos tienen esa responsabilidad de la que yo les platicaba hace unos instantes, de garantizar el uso eficiente de los recursos en el 100% de los elementos que integran a la organización. Tiene que descender la planeación, porque de otra manera entonces la gente no va a poder aplicar los objetivos para los cuales fueron creadas sus áreas. Va descendiendo, pasa de una visión estratégica a una visión táctica y posteriormente a una visión operativa. Pero cuando llega el momento de evaluar, de darle seguimiento, de evaluar y controlar, la pirámide se invierte. Y entonces, si ustedes lo observan, en ese momento nosotros tenemos que empezar a proveer de información hacia la parte superior. Es decir, nuestros indicadores del día con día van alimentando a los siguientes niveles, tácticos y estratégicos. En ese sentido, estaríamos nosotros pensando que el resultado de la planeación ya se logró y tenemos que dar evidencia de que efectivamente vamos por buen camino. Vámonos a otra lámina. Es algo similar a la que acabamos de ver, pero con un enfoque un poquito distinto. Fíjense, la gestión estratégica, en este sentido, la planeación estratégica, se consideraría como un proceso que nos permite definir cuál es la visión del equipo directivo, hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos, por supuesto, permitiendo analizar los escenarios probables. Ojo, estamos hablando de probabilidades, el futuro nadie lo puede ver. Nosotros podemos garantizar que las condiciones se den para que se logre el objetivo, pero bueno, de todas maneras hay un cierto nivel de incertidumbre. En este sentido, si lo podemos observar, estamos en una tabla que vamos a manejar al revés. Y permítanme en este sentido manejarlo de esta forma. Tenemos que visualizarnos en el futuro. ¿Lo alcanzan a ver? Misión y visión. Eso es lo que queremos lograr nosotros. Pero para que esto se logre, ¿qué tengo que hacer? Empieza un proceso inverso. Empezamos haciendo un análisis de las estrategias que debemos llevar a cabo para que se cumpla la misión y la visión. ¿Me siguen? Bien. Después de esto, una vez que tenemos ese análisis y las líneas estratégicas, tenemos que determinar los objetivos estratégicos para cubrir o para alcanzar. De esos objetivos estratégicos bajamos a los objetivos tácticos y en este caso operativos. Si se fijan, es la pirámide, como la vimos en la lámina anterior. Y a partir de estos objetivos operativos tenemos que desarrollar planes de acción. Bien, este es el presente. Aquí es donde estamos trabajando nuestros planes de acción todos los días. Aquí es donde empieza nuestro sistema de medición. Aquí vamos a documentar a través de esos indicadores que yo les mencionaba también hace un rato. Definimos los indicadores para saber si efectivamente nuestros planes se están cumpliendo. Si estos se cumplen, entonces estamos midiendo el desempeño de nuestros objetivos operativos y tácticos. Si estos se logran, entonces estamos midiendo también el resultado de los mismos y nos lleva a un cumplimiento de los objetivos estratégicos. También estos se tienen que medir. Qué tan rápidamente y con qué consumo de recursos y en qué momento o quién los logró alcanzar para establecer y definir nosotros que vamos por buen camino o que definitivamente nos estamos moviendo de lugar y que nuestras estrategias se están cumpliendo o fallaron. Claro, esto significaría darnos cuenta que nuestra misión y nuestra visión pueden o no ser cubiertas. Si no lo son, hay que recalibrar. Y si sí lo son, no hay que festejar, hay que mantener el sistema en activo. Pasemos al siguiente elemento, que tiene que ver con el ciclo que se cubre para este subsistema, por supuesto, y yo se los había dicho.
es un subsistema y como subsistema tiene que cumplir con un ciclo de 4 fases solamente, pero fases que van a determinar el éxito o el fracaso de este subsistema. Ahí están las 4 fases, 1, 2, 3 y 4, ¿las alcanzan a ver los números? Muy bien, vamos a pasar entonces a esta parte. Seguimiento, evaluación y control como proceso. Primero, ya se los había mencionado, tenemos que definir indicadores. Esas pequeñas herramientas que me van a indicar si cumplo o no. Y que normalmente son de carácter estadístico, numérico. La segunda fase tiene que ver con la observación del desempeño. Ya que dije cómo me voy a medir, si con cuartas, metros, yardas, centímetros, kilómetros, horas, la unidad de medida que ustedes quieran utilizar, eso es un indicador. Ya que lo definí, entonces ahora sí tengo que, por supuesto, trabajar, continuar trabajando y observar el desempeño del proceso. ¿Se acuerdan a qué fase corresponde? Corresponde a la fase de seguimiento. La observación es la parte del seguimiento. Claro, ya sé cómo me voy a medir. Estoy observando la manera en la que el proceso funciona. ¿Qué me resta? Bueno, primer elemento fundamental. Lo que dije, ¿lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Y a esa parte del ciclo le vamos a denominar desempeño real contra el esperado. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con la parte de la evaluación. Y a partir de allí vamos a establecer acciones correctivas. Si yo no voy bien, que es muy común, si ustedes están planeando, fíjense, voy a hacer un paréntesis. Si ustedes están planeando y de repente observan que hay una desviación entre lo que ustedes dijeron que iban a lograr y lo que lograron, no se agobien, es normal. De hecho, yo no conozco una sola institución, pública, privada o social, que no haya tenido la necesidad de recalibrar. No existe. La perfección no existe. Lo que existe es la excelencia. Si entendemos a la excelencia como un modelo de perfectibilidad, no de perfección, en donde cada día podemos ser mejores. Bueno, la administración eso es lo que busca. Y en estas etapas, en este subsistema de seguimiento, evaluación y control, lo que buscamos es minimizar, claro, el riesgo de desviación, pero no quiere decir que vaya a desaparecer. Si alguno de ustedes detecta que está siguiendo al 100% y cumpliendo al 100% sus metas como las había planeado, seguramente algo está sucediendo. Obsérvense. O se pusieron colchones enormes para no caerse. O la otra es que abrieron márgenes tan grandes que les permite fluctuar, pero no están siendo lo suficientemente productivos. Equivocarse es una oportunidad de mejora y por lo tanto para llegar a la excelencia. Continuemos en esta parte. Ya que tenemos nuestro sistema aplicado en estas 5 fases, yo recomendaría que se visualizaran desde la perspectiva del establecimiento de los objetivos estratégicos. Seguramente se acuerdan hace 2 láminas, cuando aparecía una tabla después de las 2 pirámides, ¿lo recuerdan? Decíamos que visualizábamos a futuro y empezamos con la misión y visión, y de ahí nos íbamos en la tabla hacia abajo. Bien, seguramente recordarán que ahí estaban los objetivos estratégicos. Excelente. Quiero mostrarles esta lámina, seguramente va a ser muy pequeña, pero les pido que me vayan siguiendo, se las voy a ir explicando. Hay que asociar a los elementos de seguimiento, evaluación y control los diferentes objetivos que están alineados en la organización, asociando cada objetivo, ojo, con un indicador, al menos con un indicador. Bien, vamos a pensar nosotros en que definimos un objetivo estratégico y aquí lo observan ustedes.
¿Qué se quiere alcanzar en 5 años? Esa es la pregunta para el objetivo estratégico. Bien, hay quienes pueden decir que para 3 o 5 años, pero bueno, eso es planeación estratégica. En este sentido, es necesario que el objetivo se sustente en los principios de la planeación, en la misión, en la visión y en los valores. Eso es fundamental. Los valores determinan la manera en la que vamos a alcanzar el objetivo, ¿eh? Véanlo como un elemento fundamental. Por eso la planeación estratégica también surge a partir de la filosofía organizacional. Pero bien, regresemos a nuestra lámina. Ya definimos nuestros objetivos estratégicos. Normalmente hablamos de 5 objetivos estratégicos, tal vez 3, tal vez 6, pero más o menos es un estándar. A partir de ellos, obsérvenlo, tenemos que empezar a desarrollar objetivos tácticos. Un objetivo táctico lo que se plantea es qué se debe hacer y lograr cada año para cumplir lo que se estableció a lo largo del tiempo. Ejemplo, la organización quiere crecer su nivel de captación de estudiantes, la escuela, y entonces dice que de hoy a 5 años tenemos que crecer en un 40% nuestra captación estudiantil. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que me plantea el objetivo táctico. ¿Qué debo hacer cada año para lograrlo? Y entonces pienso en la idea de que este año tengo que acondicionar mejor los espacios y construir más aulas, porque si no, no voy a poder captar más gente. El segundo año podría yo estar pensando en la idea de equipar esas aulas. El tercer año tendría que hacer las campañas de atracción de estudiantes en la comunidad cercana. Y tal vez el siguiente año ya contratar y tener dispuestos a todos mis profesores, a mi personal académico administrativo para empezarlo a operar. Como ejemplo, siguiéndolo, esto me permite decir un camino hacia dónde voy. Si no cumplo con el primer objetivo táctico, entonces no voy a poder seguir con el siguiente, y así sucesivamente. Bien, regresemos a esta idea, regresemos a los objetivos. Pueden ser en racimo, es decir, para un objetivo estratégico podemos tener 2 o más objetivos tácticos. Y si tuvimos 2 estratégicos, entonces ya estamos hablando de 4 o 6 objetivos tácticos. Es un racimo. Bien, continuemos entonces. En la lámina, como ustedes lo han venido apreciando, estos también se dividen. Los objetivos tácticos se dividen en objetivos que vamos a denominar operativos. Y los objetivos operativos me van a decir qué deben hacer los trabajadores, por ejemplo, de manera regular para alcanzar un objetivo dentro del año. Esto es, cada 3 meses, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Y luego a los siguientes 3 meses o a los 2, ¿lo observan? De tal suerte que la suma de los objetivos operativos me van a dar el cumplimiento del objetivo táctico, y el objetivo táctico sumado con los demás me van a dar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y así sucesivamente. Fíjense, en esta parte, hasta abajo viene el elemento que me interesa desagregar. ¿Lo alcanzan a ver? Es un indicador. Y como ese indicador, para cada objetivo que queremos alcanzar, tenemos que desarrollar un indicador. Es decir, ¿cómo voy a medir el nivel de cumplimiento de mis objetivos? Es hasta esta etapa donde actúa propiamente el subsistema de seguimiento, evaluación y control. Van a decir ustedes, oye Rubén, pero esto ya lo vimos anteriormente con algún otro instructor. Sí, es cierto, pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que esta fase última es la más significativa, la de los indicadores. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Continuemos entonces.
¿Por qué les decía que es significativa? Porque nos permite mantener un seguimiento del plan operativo anual y a partir de este se pueden hallar las desviaciones, pero no solamente las desviaciones. Ojo, también se pueden identificar las causas que dieron origen a estas desviaciones. Es interesante, ¿eh? Piensen el sistema de seguimiento, evaluación y control como una radiografía en las organizaciones. Seguramente ustedes habrán visto una radiografía y muchos podemos decir, es que no le entiendo a la radiografía. Solamente un especialista la puede explicar. Y cuando se la damos a un radiólogo o se la damos a un médico, ellos sí nos pueden decir, seguramente ustedes recuerdan, la ponen a trasluz y pueden decirnos, tienes una fractura, empiezas con algún problema de osteoporosis, tienes una desviación, aquí hay tejido blando, aquí hay tejido duro, aquí hay cartílago, aquí hay un desfasamiento y nos habla incluso hasta de elementos que no tienen que ver con la propia radiografía. Nos puede decir si estamos bien nutridos o desnutridos a partir de esa pequeña fotografía de nuestro interior. Bien, en el caso de un sistema o un subsistema de seguimiento, evaluación y control bien diseñado, nosotros podemos identificar si hubo problemas de comunicación, si hubo desfasamientos en las entregas, si hubo errores, si hubo reprocesos o retrabajos que generaron el incumplimiento del objetivo. Y entonces podemos actuar todavía con mayor certeza, porque no solamente sabemos la falla, sabemos el origen de la falla. ¿Qué herramientas existen para poder desarrollar adecuadamente este subsistema? Hay muchas herramientas, pero voy a mencionar solamente dos en estos momentos. La primera, quizá una de las más de vanguardia, es Business Intelligence o inteligencia de negocios, con algunas de sus variantes, inteligencia competitiva, inteligencia estratégica, inteligencia comercial, incluso también la podemos utilizar, o inteligencia de negocios, como la traducción misma de las palabras lo indica. Es un modelo que nos permite conocer lo que están haciendo los competidores y a partir de ello proteger y manejar nuestra información de manera adecuada. La inteligencia competitiva y estratégica nos permiten hablar del uso adecuado de la información. Es impresionante la cantidad de información que hoy en día podemos nosotros tener a la mano. Y entonces, ¿cómo seleccionar adecuadamente la que nos compete o la que nos interesa? Y cómo formular objetivos que permitan tomar decisiones acertadas frente a una competencia que también está muy bien informada. Y en ese sentido, cómo generar indicadores sobre el uso de la información, tanto nuestra como la de los competidores o del segmento en el que nosotros nos encontramos. Ustedes van a decir, bueno, en el sistema educativo nacional, estamos hablando del sistema público, tal vez no tiene competencia. No, sí tiene competencia. Las instituciones privadas y las instituciones sociales también ejercen mucha fuerza para que nosotros podamos desarrollarnos adecuadamente en el aula y en el sistema educativo. Por eso es importante también conocer lo que ellos hacen. Desarrollar indicadores que me permitan identificar si estoy por debajo o por encima. Y por el otro lado, entre el mismo sistema educativo público nacional, las diferentes instituciones educativas entre una primaria y otra de la misma región o del mismo sector o de la misma zona, también se pueden comunicar y permite un crecimiento sustancial a todo lo que es la zona o la supervisión. Bien, el otro elemento, la otra herramienta es la del Balance Scorecard o también conocida en español como cuadro de mando integral. Esta herramienta quizá es una de las más conocidas en materia de administración hoy en día. Si bien es cierto, no es antigua, data de apenas, será unos 15 años, 20 años, en realidad esta es la que se encuentra hoy en día en boga. Pero bueno, no es la única, ni la inteligencia de negocios, ni el Balance Scorecard, hay muchas otras, pero vamos a hablar particularmente hoy
un poco más de lo que es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, como tal, forma parte de la planeación estratégica y también se convierte en una herramienta de gestión que permite alinear tanto la estrategia de la organización como los resultados que queremos alcanzar. En intermedio nos vamos a encontrar con los clientes, los proveedores, los dueños o altos directivos de la organización y, por supuesto, los recursos que vamos a utilizar. Ese es un diferencial significativo del Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Esta se rige a partir de 4 perspectivas diferentes. ¿Cuáles son estas 4 perspectivas? Si estamos planeando para lograr un objetivo de carácter estratégico, lo más conveniente es que nos enfoquemos en estos 4 elementos o perspectivas. El primero, la parte de las finanzas. El dinero es fundamental. Si no tenemos los recursos necesarios, siempre vamos a estar en sus marcas listos y nunca va a llegar el fuera o el detonador. De nada sirve planear y planear si nunca podemos ejecutar porque no tenemos los recursos necesarios. ¿Y quién los provee? El área de finanzas. El dinero, la parte económica, es la que nos va a permitir tenerlo. Y en ese sentido tenemos que formularnos una pregunta. Para tener éxito financieramente, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros dueños de negocio, alta dirección o accionistas? Ustedes lo ven aquí como accionistas porque el modelo así surgió, pero se ha ido trasladando a los demás espacios. A partir de la visión estratégica, entonces también nos tenemos que preguntar en términos de procesos, si nuestros procesos satisfacen no solamente a los accionistas, sino también a los clientes, a los proveedores, a nosotros mismos, y qué procesos de negocios podemos modificar para que el resultado positivo llegue. En una tercera fase, hablamos de aprendizaje y crecimiento. ¿Qué debemos hacer para que nuestros clientes, accionistas, proveedores y nosotros mismos podamos mejorar en términos de conocimiento, por supuesto? Y aquí también incluye el elemento de información. Nos formamos para tener conocimiento y tener acceso a la información. Y por último, vamos a llegar entonces al cuarto elemento del subsistema de Balance Scorecard, que es el de los clientes. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros clientes, usuarios, beneficiarios, derechohabientes, como le quieran llamar, finalmente los que reciben el beneficio de nuestro trabajo o la razón por la cual existimos, por supuesto? A veces utilizar la palabra cliente suena raro, ¿verdad? Vamos a dejarlo como el genérico, aunque sabemos que lo podemos definir con más precisión. Nuestros alumnos y padres de familia y la sociedad en su conjunto, en el caso educativo. Pero bien, vamos a dejarlo con el concepto ahorita de cliente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto? Si ustedes lo pueden ver, aquí entonces nos integraríamos en un conjunto de indicadores. El Balance Scorecard entonces nos plantea las cuatro dimensiones: la parte financiera, la parte de los procesos, la parte del aprendizaje y la parte del cliente. Ahí es donde tenemos que instalar nuestros indicadores de medición. Ahí es justo lo que nos interesa medir, si lo estamos cumpliendo o no. Esa es la filosofía de este modelo. Para dar cumplimiento a este enfoque del Balance Scorecard, de estas 4 dimensiones, es necesario desarrollar, fíjense, también 4 acciones específicas. Una, hay que mapear nuestro sistema, contar con un mapa estratégico, es decir, un conjunto de objetivos que se desean alcanzar. Segundo, definir esos indicadores de los que tanto les he llamado la atención yo desde hace rato, que nos van a permitir medir el avance hacia los logros de los objetivos. Tercero, las metas. ¿Qué metas queremos alcanzar? Recuerden que en el caso de los objetivos son un poco más operativos y las metas son el fin último al que queremos llegar. Sé que algunos de ustedes habrán leído algunos otros documentos que les van a decir
que es un proceso inverso. Depende del autor. Hay quienes dicen que la meta es el fin último y los objetivos los medios para alcanzarlo, y hay quienes dicen exactamente a la inversa, pero en este caso vamos a utilizarlo de esta manera. Las metas como el fin último que queremos alcanzar y, por supuesto, las iniciativas que vamos a emprender para que estos se logren. ¿Cuáles son las iniciativas? Los proyectos, los programas, en fin, o planes operativos que vamos a utilizar. Solamente de manera gráfica vamos a focalizarnos en esta idea. Todo lo que yo les he venido platicando tiene que ver con esta gráfica. ¿La observan? Todo parte de la visión y de la misión, por supuesto. Pero bueno, ¿a dónde queremos llegar en la visión? A partir de ella, observamos los objetivos y las metas. Y para que éstas se den, tenemos ya las estrategias. ¿Cómo bajarlo al nivel que pueda llegar a ser funcional? Como lo hemos platicado, se divide en las 4 fases: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la interna, que somos nosotros, ¿sale? Y la parte de aprendizaje y conocimiento, lo que ya habíamos visto. Y para cada una de ellas, como se los había referido anteriormente, tenemos que diseñar distintos indicadores. ¿Ok? Sigamos. Para implementar con éxito entonces esta herramienta, es necesario contar con los recursos necesarios o que verdaderamente se requieren, que son humanos, materiales, económicos o financieros, e incluso de tiempo. Y también, fíjense, designar a un responsable para ello. Muchas veces nos ha sucedido, y lo voy a decir de manera muy coloquial. Llega un padre de familia a la casa y le dice a los hijos: hoy en la noche que regrese a casa, les pido de favor que reparen la puerta, porque se colgó. Son 3 hijos. Se va el papá, regresa en la noche y la puerta está sin arreglar. Cuando se acerca el padre de familia a los chicos, les dice: ¿y por qué no lo arreglaron? La primera pregunta que surge de parte de los niños o de los jóvenes es: ¿a quién se lo encomendaste? La respuesta probable es: les dije a los 3 que lo hicieran y que en la noche esperaba que ya estuviera arreglado. Pero como no dijeron Rubén, entonces yo no soy responsable. Como no dijeron Jorge, entonces tampoco es responsable. Cuando no se asignan las responsabilidades a cada persona en lo particular, se diluye el efecto. Esto sucede también en las oficinas, y estoy seguro de que ustedes están pensando que ya les pasó. Para evitar esos riesgos, es importante no solamente identificar los indicadores con los que nos vamos a desarrollar, sino también definir quién es el responsable de ese indicador. ¿Quién es el responsable de medir, de proporcionar la información o de ajustarlo si requiere el indicador? En general, tiene que haber alguien que se haga cargo de esa actividad. Y bien, continuaríamos en este esquema. Yo les decía la importancia de contar con un mapa. Y entonces el primer mapa al que nos vamos a acercar es este. Tenemos que definir nuestro marco estratégico derivado de la propia planeación. Ese, estoy seguro, ya lo tienen. Misión, visión, valores, objetivos estratégicos, líneas estratégicas, en fin, todo esto que ya han estado trabajando. A partir de eso, tenemos que definir hacia dónde queremos definir nuestro trayecto. Medición de objetivos, de los estratégicos a los tácticos, de los tácticos a los operativos y la realimentación. ¿Va? Definir los indicadores, que ya lo habíamos hablado, las metas, las iniciativas, ¿se acuerdan? Proyectos, programas, acciones específicas que vamos a emprender. Tenemos que decir cómo se van a implantar, la tenemos que llevar a la práctica, esa acción o iniciativa. Tenemos que integrar los sistemas y las personas y después es donde empieza la etapa de seguimiento. No quiere decir que están secuenciadas de esta manera. Recuerden que la administración
aún con su proceso, planear, integrar, organizar, dirigir, controlar o cualquiera de los modelos que ustedes conozcan, no es que se haga una después de otra, todas interactúan al mismo tiempo, si lo saben, ¿verdad? Pero en términos lógicos, ese es el proyecto que se desarrolla con una secuencia. Recuérdenlo, son procesos iterativos, es decir, se repiten de manera continua y permanente. Y en este sentido pueden interactuar al mismo tiempo varias fases, pero hay una designación de tiempo. En este sentido, podemos estar trabajando de manera integral este cuadro de mando. Por eso se llama cuadro de mando integral. ¿Todas pueden interactuar al mismo tiempo? Sí, pero hay una secuencia lógica que privilegia a las demás. Interesante, ¿verdad? Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso cómo lo lleno? Bueno, aquí en ustedes le van a ir poniendo la carnita. ¿Cuál fue su mapa estratégico? Su marco estratégico, dijimos. Su marco estratégico tiene que ver con la parte de los objetivos, misión, visión, y así sucesivamente. Váyanlo llenando. Esto nos lleva, entonces, a hacer una representación todavía más gráfica del nivel de cumplimiento de los objetivos. Este mapa particularmente tiene que agrupar las relaciones causales, es decir, de surgimiento. Y si me lo permiten, voy a extenderlo a esta parte, para que lo vean un poquito más en grande. Esta es una relación ascendente, es decir, va de abajo hacia arriba. Primero, en los 4 niveles que ya habíamos hablado del Balance Scorecard, tenemos que partir de la idea de cómo vamos a hacer que la gente conozca y entienda claramente su trabajo y las diferentes actividades que esto implican. Hay que formarlas, hay que capacitarlas, hay que desarrollarlas. Esto significa que tenemos que trabajar con diferentes perspectivas, cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar las capacidades clave, cómo conseguir la adaptación a los nuevos elementos y tecnologías de la información y comunicación, solamente por poner un ejemplo. Y de ahí nos vamos a los elementos internos, es decir, vamos de las personas a los grupos. Cómo gestionar los recursos, cómo mejorar la calidad, en fin. Estos, los primeros de aprendizaje, me van a llevar al cumplimiento de la segunda línea. La segunda, en la medida en la que la cumplamos, nos van a permitir llevar a cumplimiento los satisfactores de clientes y por lo tanto también estos nos tienen que llevar a la generación de valor, razón de ser de la organización. Recuerden, esto surge en un modelo administrativo para empresas lucrativas, pero si hacemos el cambio, también en las organizaciones públicas tiene que haber una rentabilidad, que no es económica, es una rentabilidad social. Y en esa nos tenemos que focalizar. Esa rentabilidad social tiene que traer beneficios a toda la comunidad y por supuesto al Estado en su conjunto. No solamente a la escuela y no solamente a los que participan en este proceso. Si lo observaron bien, para cada uno de los 4 niveles tenemos la necesidad de desarrollar los indicadores de los que ya tanto hemos hablado. Regresemos un poquito a las ideas, ya estamos en la última fase de nuestra presentación. El cuadro de mando y los indicadores de la organización se tienen que desagregar por niveles. Y en este sentido, en la tabla, si bien es cierto, solamente se trata de un modelo, quiero que ustedes visualicen cómo las pirámides que vimos hace algunas láminas anteriores y la tabla y el mapa anterior coinciden con este efecto. Si lo ven, es ascendente. Todo lo que digamos tiene que producir un efecto multiplicador ascendente. De esta manera vamos a conseguir que la alta dirección, los directivos, vean claramente también cómo su trabajo está ayudando al logro de los objetivos institucionales. Muchas veces no sabemos lo que hacemos y menos aún sabemos cómo contribuimos nosotros al logro de los objetivos. Y esta herramienta es muy clara, nos da idea, nos clarifica.
respecto de la importancia de nuestro trabajo todos los días para el cumplimiento de las metas institucionales de largo plazo. Vamos a ver un tablero de control y les voy a pedir que lo observen con mucho detenimiento. Voy a explicar la manera en la que este se integra. Hay muchos modelos, pero este es un ejemplo de cómo ustedes valdría la pena lo instrumentaran en sus instituciones. ¿Va? Vámonos a esto. Es un documento bastante extenso hacia nuestra derecha y me voy a ir desplazando paulatinamente. Pongo como ejemplo una universidad, cualquiera. Vamos a pensar que en este caso nuestra universidad tiene como elemento base lo que es la misión institucional. La voy a leer y de ahí nos vamos a ir desagregando. Su misión es forjar personas con un profundo sentido humano, con una formación sólida en su educación y en el ejercicio ético de su profesión, con una actitud de liderazgo, emprendedor y creativo, asimismo ciudadanos responsables capaces de insertarse en el ámbito global. Una misión típica, si ustedes la observan. Tiene sus elementos diferenciadores, por supuesto, pero en términos generales construye lo que nosotros hemos aprendido. De esta se deriva lo que sería una misión de la vicerrectoría, pensando en términos de una universidad, la vicerrectoría académica. Ustedes saben que de la misión institucional se tienen que derivar las misiones de las áreas y en suma todas contribuyen al logro de la institucional. Perdón con este sistema. De ahí nos pasamos a la misión de la división de posgrado e investigación, que es la misión en la que yo participo. La misión tiene que estar en concordancia, ya lo sabemos, con la institucional. En este caso, a nivel de posgrado, buscamos garantizar la formación de posgraduados y especialistas de alto nivel capaces de interactuar en un ambiente laboral, tanto nacional como internacional, en fin. Tiene la correspondencia en términos de conceptos y contribuye. Bien, aquí voy a la parte importante. Se trata de cómo lograr que la misión institucional se cumpla a partir de las misiones específicas. Y entonces, en el caso de la división de posgrado e investigación, por ejemplo, nos establecimos algunas estrategias para su cumplimiento. Si cumplimos con estas metas, cumplimos con la misión, y si cumplimos con esa misión, cumplimos con la institucional. La estrategia general tiene que ver con nada más, elevar el nivel de eficiencia terminal de los egresados de posgrado. Creo que ese es un problema que tenemos todas las universidades en general, públicas, privadas, nacionales e internacionales. Esto nos llevó a la necesidad de tener que definir objetivos estratégicos, es decir, mi estrategia es elevar el nivel de eficiencia terminal. Para ello tengo que construir un programa, esa es mi línea. Tengo que elevar el número de graduandos, ¿lo observan? Que es nuestro primer cajón de los objetivos estratégicos, elevar el número de graduandos de los distintos programas que administramos. El siguiente tiene que ver con retener a los alumnos. Fíjense la diferencia. Uno es elevar el número de graduandos y el otro retener a los estudiantes. Si no retengo a los estudiantes, no voy a poder lograr que se gradúen. Y por último, tengo que definir e implementar una campaña institucional orientada a sensibilizar sobre las ventajas de mantenerse hasta el cumplimiento del grado académico. Son 3 objetivos de carácter estratégico. Estos corresponden a lo que nosotros hemos definido como una línea estratégica número 3. Ustedes pueden clasificarlas como quieran. ¿De dónde salió el número 3? De mi análisis FODA. Y estoy seguro que ustedes ya identificaron eso. Cuando hacen su análisis FODA, ahí salen o surgen las líneas estratégicas a las que corresponde. Pero ya he identificado esto, ¿qué debo hacer? Fíjense, establezco mis metas de largo, mediano y corto plazo. Para poder cumplir con ello, me voy
Por ejemplo, primero a largo plazo. ¿Lo observan? La primera columna del lado izquierdo. Yo digo que para el 2017, como institución, vamos a elevar el número de graduandos hasta un 100% con relación a los que había en 2012. Por ejemplo, si yo tenía 20 graduandos en 2012, esperaría tener 40 graduandos cada año en 2017. Son números aleatorios los que estoy ahorita mencionando, pero es importante que tengamos elementos de medición. Acuérdense, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Después me voy a ir al mediano plazo. En el mediano plazo voy a decir qué tengo que hacer para que los objetivos y metas de largo plazo se cumplan. Acuérdense cómo lo habíamos mencionado. En este sentido, mi mediano plazo está orientado al 2016. Para esto, primero debí haber implementado, ¿se acuerdan de las iniciativas? La primera iniciativa era incremento en la eficiencia terminal en posgrado. Mi segunda iniciativa tiene que ver para la meta del 2016 con la retención de alumnos. ¿Ya lo observaron? Están vinculados los tres primeros cajoncitos que habíamos visto de manera horizontal con estos tres de manera vertical. Están en correspondencia. Y por último, al corto plazo, se me ocurrió ponerlo de esta manera. Como institución podríamos decir que lo tienen que gestionar. Tenemos que trabajar con 2 campañas de sensibilización, al menos en este año, en 2015. Fíjense, se está leyendo a la inversa, pero tiene una lógica. Porque empezamos de a dónde quiero llegar a largo plazo, qué debo hacer en el mediano para alcanzar mis metas de largo plazo y qué debo hacer hoy y en estos días para que mis metas de mediano y largo plazo se cumplan. Acá le he denominado en la fase del proyecto 1 sensibilización a estudiantes de posgrado. Mi alcance, voy a recorrer la lámina todavía un poco más. ¿Hasta dónde pretendo llegar? Eso es crucial por el uso de recursos, el aprovechamiento de los mismos. Solamente voy a alcanzar estudiantes de especialidad, de maestría y de doctorado. No estoy comprometido con este proyecto en lo particular con gente de licenciatura, por ejemplo, o de educación continua o de extensión universitaria. ¿Se acuerdan que teníamos que definir a un responsable? Aquí es momento de poner quién es el líder del proyecto. Y no solamente eso, ¿cuáles son las áreas involucradas que van a apoyar y van a colaborar con este líder de proyecto? Tenemos que dar nombres, no solamente de áreas, incluso yo diría hasta de personas, nombres de puestos y de personas. Eso nos compromete más a mantener nuestro sistema en activo. Por supuesto, tenemos que hablar del presupuesto que vamos a necesitar. ¿Cuánto vamos a requerir? Las campañas publicitarias también requieren de gente y requieren de dinero. Si vamos a hacer una difusión o una promoción solamente en paredes, en periódicos murales, pues es poca la inversión. Pero si vamos a salir a la comunidad y si vamos a utilizar medios, más aún. Entonces, ¿qué cantidad de recursos económicos o financieros vamos a utilizar para que nuestros proyectos funcionen? Y este presupuesto lo tenemos que desagregar no solamente por lo que vamos a hacer este año, tenemos que proyectar a largo plazo, es decir, a nuestros 3 o 5 años que dura nuestro modelo de planeación. ¿Qué esperamos alcanzar? Tenemos que decir con toda claridad cada uno de nuestros logros. Queremos alcanzar el beneficio o el impacto en la comunidad, en nuestra sociedad, con nuestros docentes, con nuestro personal administrativo. Fíjense, contar con un nivel de eficiencia terminal que permita a la universidad tener los apoyos para la realización de proyectos gubernamentales y sociales. En el caso de una universidad, suena bien, suena claro. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso a nivel de posgrado de recursos federales para proyectos de investigación, por ejemplo, ¿va?
¿Cuánto tiempo esperamos que se logre esta conclusión? 3 años. Nosotros lo planteamos para 2015, 16 y 17. Y ahora sí, viene la parte importante del seguimiento, evaluación y control. Veámoslo de esta manera. Yo digo que a 3 años tenemos nuestro sistema, pero vamos al corto plazo. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Va? Véanlo. Empiezo, la primera columna dice enero. El mes de enero. Yo tengo que hacer una reunión con todos los integrantes del proyecto a efecto de establecer los lineamientos estratégicos del programa y las líneas de acción. ¿Lo ven? Parece una actividad muy pequeñita, pero si esa no se da, no tenemos el primer paso de avance. Esto nos lleva, por ejemplo, ¿quiénes serían los responsables de esta actividad? Pongo nombres aleatorios: Álvaro, Vanessa, Santiago, pude haber puesto Rubén, no sé, los que están involucrados son los responsables. Y esta actividad yo le asigno un peso, le doy una ponderación. Yo digo que esto contribuye en un 7% al logro de mi meta del año. Quiere decir que entonces tengo muchas otras actividades. Esta contribuye en un 7% de todo lo que corresponde al año. ¿Lo observan? Ahora, el hecho de que yo haya cumplido con esta actividad me dio, aquí en color rojo, un 7%. ¿Lo observan? Ese 7% corresponde perfectamente con un cuadro. ¿Lo ven? Ok. Aquí hay un semáforo. Aparece en esta columna que me dice si lo cumplí o no lo cumplí. Por ejemplo, tal vez no hice la reunión con todos los integrantes, solamente asistieron 2 y entonces no estoy cumpliendo la meta al 100%. Quizá eso sea lo más importante, pero me falta informarle a los que no asistieron. Por lo tanto, le asigno yo le puedo asignar aquí un nivel de cumplimiento de 5%. Quiere decir, si esto fuera así, que tendría un 5% de avance frente a un 7% que yo ya debería tener. Y me prende un foco rojo y me diría: Rubén, aquí estás por debajo, tienes que hacer algo, tienes que controlar el sistema para recalibrarlo y alcanzar el objetivo como lo tenías planteado. Tu indicador te está diciendo que no estás cumpliendo. ¿Lo observan? En este caso me está diciendo, tu indicador dice, sí lo cumpliste. Y nos vamos a febrero. Febrero, todavía no termina el mes de febrero, ¿es correcto? Pero yo ya tengo las acciones que debo emprender. En febrero debo hacer otra reunión con los integrantes del proyecto a fin de establecer los componentes, los folletos, carteles, medios de comunicación, en fin. Puede ser un objetivo preestablecido o adicional a este, el complementario si es que no cumplí con el objetivo del mes anterior. Y en esencia vamos a estar trabajando algo similar. Cada mes debemos establecer nuestros indicadores. Este es un ejemplo muy sencillo y estoy poniendo solamente un indicador por mes, pero sabemos que podemos tener 3, 4, 10, 50 indicadores. Mi recomendación incluso es al menos tener un indicador por cada proceso administrativo que se lleve a cabo en sus organizaciones. Si manejan 50 procesos administrativo-académicos, entonces tendríamos que tener al menos 50 indicadores. Seguramente van a decir, es mucho trabajo, pero no. El arranque es difícil, pero una vez que tenemos los indicadores, nos ahorran trabajo, nos ahorran tiempo porque ya nos permiten medirnos de manera regular y no tenemos que estar haciendo marchas y contramarchas. Porque cuando se desperdician muchos recursos, de alguna manera estamos afectando a la organización y al incumplimiento. En la medida en la que tenemos muchos indicadores, un tablero de control nos va a permitir medirnos con mayor eficiencia y desarrollar nuestras actividades con mayor facilidad. Piénsenlo. Y voy a cerrar ya casi esta parte.
¿Se imaginan una planta nuclear? El sistema de transporte colectivo Metro, aquí en la Ciudad de México. Tienen tableros de control que están en unas paredes enormes con muchos foquitos de color rojo, verde, amarillo, muchos botoncitos, velocímetros, tipo velocímetros o relojes, ¿no? Controladores de esa naturaleza. Los vemos y en apariencia son una gran cantidad de instrumentos. Y lo primero que decimos es, pobre de la persona que tiene que estar viéndolos todos. ¿Qué creen? Que no es así. Mientras más indicadores tienen, la persona que está a cargo de su medición, seguimiento y control, tiene mayores oportunidades de éxito y de evitar errores. Ese es un tablero de control. ¿Cómo implementarlo en una organización como la suya, en una institución educativa, por ejemplo? Con estos mapas, como el que les acabo de mostrar, en donde día con día se midan y fácilmente puedan recalibrar. Estos mapas, llamados tableros de control, nos permiten apretar un pequeño botón también para ejercer un poquito más de acción y lograr los objetivos. No es más trabajo, es menos trabajo. Piénsenlo bien y verdaderamente vale la pena tener estos tableros de control. Nos hacen sentir seguros y además cumplen con su objetivo, garantizar que el objetivo estratégico, la misión, la visión, se cumplan. Esa es la razón de ser de este subsistema. Por mi parte, sería todo. Solamente me gustaría mostrarles un par de libros, 3 libros, que valdría la pena que leyeran o que conocieran para que más o menos estemos en la misma sintonía de conceptos. El primero, de Kaplan y Norton, que son los creadores del modelo del Balance Scorecard, y ahí viene el enfoque de mediciones específicas. El de Jack Phillips, de tablero de mando de los consultores, y otro de Kaplan y Norton, que es el de la organización enfocada en la estrategia. Cualquiera de los 3 que puedan revisar les va a ser de mucha utilidad. Y si no encuentran estos libros, en realidad tenemos una gran ventaja hoy en día con la tecnología. Vía internet, mi recomendación es busquen tableros de control, planeación estratégica o Balance Scorecard, cuadro de mando integral, o simple y sencillamente busquen indicadores de desempeño y van a encontrar mucha información que les va a ser de utilidad. Les agradezco mucho su paciencia, ojalá verdaderamente haya sido enriquecedora la información que me permitieron compartirles.